Me llamo Clara Montalvo y tengo 74 años. No soy una mujer extraordinaria, al menos no en el sentido en que ahora la gente suele usar esa palabra. No he subido montañas, no he cruzado océanos, no tengo seguidores en ninguna red social, ni fotografías con filtros. Pero si algo puedo decir con la frente en alto, es que he construido mi vida con las manos, con la cabeza y, sobre todo, con el corazón. Fui arquitecta durante más de 30 años, y no una cualquiera. Cuando mi difunto esposo Julián y yo fundamos el despacho Montalvo Cía, lo hicimos en una época en que no era común que una mujer dirigiera obras ni trazara planos más allá de los interiores. Luché contra prejuicios y miradas condescendientes, pero lo logré. No por ambición, sino porque quería tener algo propio. Algo que también pudiera dejar a mi hija Silvia, que entonces era solo una niña de rizos rebeldes y preguntas infinitas. Julia murió hace ya 15 años, de forma rápida y brutal, como son esas cosas que no avisan. Un infarto fulminante lo sorprendió en plena junta con un cliente, y lo único que me devolvieron fue su reloj, sus lentes y la carpeta de planos que llevaba bajo el brazo. No lloré en público. Apenas podía respirar. Durante días me despertaba creyendo que había soñado su muerte, y al recordar la verdad, el vacío era tan denso que me dejaba paralizada. Pero tenía a Silvia, ya adulta, recién casada con un joven llamado Iván, que había conocido en la universidad. Decidí volcarme en ellos. Me retiré del despacho con una pequeña pensión. Vendí parte de nuestras acciones y me dediqué a transformar la casa en un refugio de memorias. La casa que Julián y yo diseñamos juntos cuando Silvia tenía apenas 8 años no era una simple estructura. Era el mapa de nuestra historia. Cada escalón tenía su eco. Cada ventana estaba puesta donde él decía que la luz cae como en la infancia. Y cada rincón guardaba alguna conversación, alguna reconciliación, algún gesto de amor. Años después, cuando empecé a tener problemas de movilidad por una operación de cadera que salió peor de lo esperado, decidí mudarme al primer piso y ofrecerles a Silvia e Iván la planta alta. Lo hice sin contrato, sin condiciones, sin temor. ¿Cómo podría temerle a mi propia hija? El argumento fue sencillo. Mamá, te queremos cerca. Nosotros te ayudamos con las compras. Tú nos das paz y compañía. Paula, nuestra hija, podrá verte cada día. Parecía justo. Yo aún podía cocinar, encargarme de las plantas, disfrutar del patio y de los libros. Y tener a mi nieta corriendo por la casa me daba una alegría que no sabía que me hacía falta. Durante un tiempo, todo funcionó con una calma apacible. Iván trabajaba en una agencia de seguros. Silvia como coordinadora en una pequeña galería de arte. No era la vida lujosa que ellos soñaban, pero tampoco carecían de nada. Con el paso de los años, empecé a notar que mi lugar en la casa era más simbólico que real. Las reuniones familiares se daban en la terraza del segundo piso, pero rara vez me avisaban. Las decisiones sobre la decoración o los gastos de la casa se tomaban entre ellos, y solo me informaban cuando algo ya estaba hecho. Cuando protestaba, me respondían con sonrisas suaves. «No te preocupes, mamá. Tú descansa». A veces Paula me preguntaba por qué no subía más a ver sus dibujos o su cuarto nuevo, y yo le inventaba excusas. Que me dolían las piernas, que el médico me había pedido reposo. No quería sembrar en ella la sospecha de que me estaban apartando. No podía aceptar que mi propia hija comenzaba a verme como una carga, una presencia molesta, una voz incómoda en el fondo del pasillo. Pero lo cierto es que el silencio se volvió más espeso. Los días pasaban con saludos breves, puertas cerradas, música en volumen alto y risas apagadas cuando yo entraba a la cocina. En una ocasión,
Pedí cambiar el horario del jardinero porque me molestaba el ruido a la hora de mi siesta. Y la respuesta de Iván fue directa. Lo paga la administración, no tú. Mejor no te metas, Clara. Me quedé inmóvil. No por las palabras en sí, sino por el tono. Ya no era el yerno amable de años atrás. Era un hombre que hablaba desde un lugar de autoridad, como si él fuera el dueño del hogar que yo misma había dibujado en papel cebolla hace más de 4 décadas. No dije nada. Me tragué la ofensa, como tantas otras cosas que me he tragado en la vida. Porque si algo sé hacer, es resistir. Lo que no sabía, lo que no me permitía pensar siquiera, era que esa resistencia sería puesta a prueba de una forma tan vil, tan cobarde y tan cuidadosamente planeada. No fue un estallido, ni una discusión. Fue una estrategia lenta, envolvente. Comenzaron a decir que la casa necesitaba reformas para el futuro. Cambiaron los contactos del electricista, del cerrajero, del proveedor de gas. Me dijeron que era por seguridad, que ellos se harían cargo. Yo, ingenuamente, lo interpreté como cariño, como deseo de protegerme. No imaginaba que estaban construyendo mi jaula con cada cambio, con cada papel que firmaba sin leer demasiado porque confiaba. Hubo señales, sí, cosas pequeñas que ahora veo con claridad brutal. Un día noté que el nombre en la cuenta de electricidad había cambiado. Otro, que no me llegaba más la correspondencia habitual. Iván me explicó que habían hecho unificar todo para facilitar los pagos. Yo, acostumbrada a dar sin exigir, lo acepté. Era más fácil. La vida se vuelve más frágil cuando una envejece. El cuerpo duele, la memoria a veces titubea, y uno elige sus batallas con cuidado. Pero la peor batalla es aquella que uno no sabe que está librando hasta que ya ha perdido el terreno. El día que regresé del consultorio del doctor, una revisión de rutina, nada grave, y encontré que mi llave no giraba en la cerradura, pensé que era un error. Lo primero que hice fue buscar a Paula, tocar el timbre, marcar al celular de Silvia. Nadie respondió. Solo recibí un mensaje, escueto, sin saludo ni despedida. Mamá, Iván cambió las chapas. Te llamo más tarde. No hagas escándalo. Me senté en el banco del porche como si mi cuerpo no supiera cómo procesar lo que leía. ¿No haga escándalo? ¿En mi casa? ¿La misma casa en la que colgué mis planos y las fotos de mi boda? ¿El lugar donde enterramos las cenizas de Julián bajo el naranjo del patio? ¿Esa casa? Me temblaban las manos, pero no de rabia aún. Era otra cosa, una especie de niebla interna que se forma cuando uno toca el borde del abismo, cuando la traición viene de tan cerca que parece imposible. Aquel fue el primer momento en que entendí, con una lucidez dolorosa, que no se trataba de un error, ni de un impulso, ni siquiera de una discusión mal resuelta. Era un acto premeditado, una exclusión sistemática. Me habían corrido, me habían borrado, me habían exiliado del lugar que yo misma había creado, y aún no sabía que eso era solo el comienzo. Estuve sentada en el pollito de la entrada durante más de 1 hora, con la cartera sobre las rodillas y el corazón latiéndome en la garganta, esperando alguna explicación que no llegaba, alguna cara conocida que apareciera tras las ventanas, algún indicio de que todo aquello era un malentendido pasajero. Pero la casa permanecía en silencio. Cerrada. Ajena. Me levanté por fin. Tanteé de nuevo la cerradura con mi vieja llave como si, por arte de algún milagro, fuera a funcionar esta vez. No lo hizo. La rechinante confirmación metálica me hizo sentir como una intrusa,
como una ladrona torpe intentando entrar donde ya no era bienvenida. El sol de la tarde comenzaba a calar en los huesos, y sin otra opción, caminé lentamente hacia la casa de mi vecina Rosalía, que aún conservaba una copia de mis llaves para emergencias. Toqué con los nudillos y esperé su rostro de sorpresa al verme, con la blusa desabrochada y la voz algo entrecortada. Me hizo pensar que llegaba en mal momento, pero apenas le conté lo sucedido. Su expresión cambió de inmediato. Me hizo pasar y puso la tetera al fuego sin decir una palabra más. Rosalía tenía ese don para leer el aire de las cosas, como si cada detalle flotara a su alrededor y ella pudiera atraparlo sin necesidad de palabras. Cuando le mostré el mensaje que Silvia me había enviado, frunció los labios en una mueca de asombro y molestia. «Esto no está bien, Clara. No es normal que cambien las chapas sin avisar. ¿Te dejaron las cosas al menos? ¿Tus medicamentos? ¿Tu ropa?» Yo solo negué con la cabeza. Lo peor era que aún no entendía por qué. No había habido una pelea, ni una discusión reciente, nada que justificara una reacción tan drástica. Me sentía como una pieza que alguien había decidido remover del tablero sin explicación. Fue entonces cuando Rosalía, en un gesto que me pareció mitad impulso, mitad rabia contenida, tomó su teléfono y llamó a Silvia. Le habló con educación pero con tono firme. Le dijo que yo estaba en su casa, que necesitaba mis pertenencias, que esto no podía ser así. Por la cara de Rosalía entendí que Silvia estaba respondiendo con evasivas. Colgó con el ceño fruncido. Dice que Iván está manejando todo, que hablarán contigo mañana, que estés tranquila, que es temporal. Su voz tenía un tono de incredulidad contenida, como si ni ella misma pudiera creer que esas palabras venían de tu hija. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes de Rosalía, sobre un colchón más blando del que estoy acostumbrada, con el cuerpo entero rígido por la tensión. Me costó cerrar los ojos. Mi mente repasaba cada detalle de los últimos meses con una lupa distinta, descubriendo con dolor todas las señales que no quise ver. Los susurros entre Silvia e Iván cuando yo salía del comedor, las carpetas que ocultaban al entrar, los documentos que me pedían firmar con explicaciones vagas, el «no te preocupes», repetido con tanta insistencia. Todo estaba ahí, pero yo, por amor, por confianza, por costumbre, elegí no verlo. Pensé en Paula, mi nieta, que esa noche dormiría en la misma casa sin saber que su abuela había sido expulsada como si fuera una carga incómoda. Me pregunté si Silvia le habría dicho algo. Si le habían dicho que me fui por decisión propia o que necesitaba espacio. Lo que más dolía no era la exclusión en sí, sino la conciencia de que había sido planeada con frialdad, con cálculo, como se planifica una mudanza o un negocio. Me dolía en el pecho, como una losa invisible. Al día siguiente volví a tocar la puerta de mi casa. Nadie abrió. Llamé a Silvia desde el teléfono fijo de Rosalía. Contestó Iván. Su voz era seca, sin rodeos, sin una pizca de remordimiento. Me dijo que, dadas las circunstancias, era mejor que no volviera por ahora. Que estaban reorganizando el espacio, que necesitaban privacidad. Le pregunté por mis cosas, por mis medicinas, por mis documentos. Me dijo que ya me habían dejado una bolsa con lo esencial en la entrada trasera, que lo demás se resolvería. Entonces supe que no era un error, ni una reacción emocional. Era una decisión, una toma de poder, y yo, en mi propia casa, me había convertido en un estorbo. Con el corazón encogido, bajé por el pasillo del costado hasta la puerta de servicio. Ahí estaba. Una bolsa plástica, atada con una cuerda, con algunos frascos de pastillas.
2 mudas de ropa dobladas con desgano y mi cepillo de dientes. Como si eso fuera suficiente para empezar de nuevo. Tomé la bolsa con las manos temblorosas y regresé a casa de Rosalía. Ella me abrazó sin decir palabra, y por primera vez en años, lloré sin contenerme, con la cara hundida en su hombro, como una niña que vuelve de un sueño roto. Los días siguientes fueron una bruma de impotencia y preguntas. Nadie me daba respuestas claras. Silvia respondía a los mensajes con monosílabos o directamente los ignoraba. Iván no respondía. Paula me escribió un par de veces, preguntando si estaba enferma, si iba a volver pronto. No supe qué decirle. Mentirle era traicionarme, pero decirle la verdad era dejarle una herida que no merecía. Entonces opté por el silencio. Le envié una postal con un dibujo de una flor que solíamos cuidar juntas, y le escribí: «Estoy bien. Corazón. Te extraño todos los días». No sabía si bastaba. No sabía si era correcto. Solo sabía que no podía arrastrarla a este pantano que su madre y su padre estaban cavando con tanto esmero. Una tarde decidí volver con un cerrajero y recuperar el acceso a mi casa. No me sentía ilegal. No me sentía intrusa. Sentía que me estaban robando algo que era mío y que tenía todo el derecho de recuperar. El cerrajero, un joven amable, me pidió los papeles de propiedad. Me puse tensa. Estaban dentro, claro, guardados en mi escritorio. Le expliqué la situación y accedió a revisar la puerta trasera. Pero cuando lo intentó, apareció Iván, furioso, como si hubiera estado esperando ese momento. Llamó a la policía. Me acusó de intentar forzar la entrada, de poner en riesgo a su familia. Yo, de pie frente a un agente de seguridad de apenas 30 años, con la bolsa de mis pastillas en una mano y los papeles de la jubilación en la otra. Intenté explicarle que esa casa era mía, que estaba a mi nombre, que vivía ahí desde antes de que ellos siquiera se conocieran, pero el agente me pidió que me retirara para evitar un mal mayor. No tenía documentos a la mano. No tenía testigos. Me fui. Me fui con la cara encendida de vergüenza y con la amarga certeza de que había perdido algo más que una casa. Había perdido la inocencia de creer que el amor de una hija bastaba. Esa noche, sola en la habitación de Rosalía, saqué una caja de cartón con algunos papeles que guardaba desde hacía años. La escritura de la propiedad, firmada por Julián y por mí, intacta. Las remodelaciones legales que habíamos hecho, los permisos, los pagos, las escrituras. Todo a mi nombre. Me quedé mirando esos documentos durante largos minutos, como si fueran cartas de amor de un tiempo que ya no existe. Pero eran más que eso. Eran mis salvavidas. Eran mi ancla. Y en ese momento lo entendí con una claridad que me dio fuerza. No me habían vencido. Me habían herido, sí, pero no vencido. Y lo que venía a continuación no sería una súplica. Sería una recuperación. Y así comenzó algo que yo jamás creí que haría. Dejar de esperar amor y empezar a exigir justicia. No fue fácil dormir después de revisar aquellos documentos. No era solo la adrenalina de la traición, ni la rabia que se me estaba formando con lentitud en el centro del pecho como una brasa tibia. Era algo más antiguo, más profundo. Una mezcla de agotamiento moral y una desorientación que nunca había sentido. Antes, durante toda mi vida me creí capaz de resolver cualquier cosa con diálogo, paciencia y razón. A Julián siempre le decía que no hay problema humano que no pueda resolverse si las personas se sientan a hablar con honestidad. Pero lo que vivía ahora
No era un problema. Era un despojo silencioso. Una amputación emocional ejecutada por la misma sangre que di a luz. Dormí poco y mal. Y al amanecer ya estaba vestida, sentada a la mesa de la cocina de Rosalía, con un café frío entre las manos y el corazón más lúcido que nunca. Lo que Silvia e Iván habían hecho no era simplemente una crueldad. Era un crimen moral. Y, sobre todo, era un error. Un error que cometieron creyéndome débil, dispersa, vencida. No sabían con quién se metían. El primer paso fue contactar a Eugenio, el abogado que había trabajado con Julián y conmigo en el registro de la propiedad hacía casi 4 décadas. Tenía más de 80 años, pero conservaba el mismo tono firme de siempre. Y en cuanto le expliqué lo que había pasado, me pidió una copia de los documentos y me citó en su estudio. No se sorprendió tanto como yo esperaba. «Clara», me dijo con esa voz pausada que parecía cincelada, «no es la primera vez que veo algo así. Lo que sí me duele es que venga de tu hija. Te he visto construir esa casa con tus propias manos, con tu talento y, sobre todo, con amor. Tranquila. Hay formas de revertir esto, pero necesitamos precisión». Me dio una lista de pasos. Enviar una notificación formal de restitución, convocar a una reunión extrajudicial para evitar procesos innecesarios, y si se resistían, proceder legalmente con orden de desalojo. Era fuerte solo escuchar esas palabras. Desalojo. Mi hija. Mi nieta. Pero entendí en ese instante que la misericordia no puede ser ciega cuando hay abuso. Volví a casa de Rosalía con un paquete de impresiones, una carpeta nueva que contenía cada documento y una sensación de vértigo que me recorría el estómago. Había algo trágico en tener que preparar una defensa legal contra tu propia sangre. Pero también había una claridad férrea que me sostenía. No estaba haciendo esto por rencor, sino por dignidad. Llevaba años cediendo espacios, decisiones, voz. Me habían ido cercando con sonrisas suaves y órdenes disfrazadas de sugerencias. Esta vez sería yo la que pondría los límites. La respuesta de Silvia no se hizo esperar. Cuando recibió la notificación, me llamó por teléfono llorando. Me dijo que no entendía, que me estaba dejando llevar por malos consejos, que esto iba a arruinar la familia. Me acusó de estar manipulada, de no ser consciente de mis actos, y llegó incluso a sugerir que quizás debería evaluarme un médico para descartar que esto no sea producto de una confusión propia de la edad. Esa frase me perforó. Era la confirmación de que ya habían trazado un relato donde yo era la senil, la vieja que firma sin entender, la abuela que ya no razona. Le respondí con una frialdad que ni yo sabía que poseía. No necesito un médico, Silvia. Lo que necesito es que salgas de mi casa. Y lo harás por las buenas o por las legales. Y colgué. Las siguientes semanas fueron una danza de tensiones. Mientras el abogado enviaba los oficios necesarios, yo comenzaba a ver el patrón entero de lo que habían hecho. Silvia había cambiado las cuentas de servicios públicos. Iván había gestionado una nueva línea de crédito usando la dirección de mi casa como garantía. Habían usado mi nombre para contratar reformas. Tenían cajas con mis objetos personales apiladas en la cochera, listas para ser entregadas cuando estuviera más calmada. Y lo peor, habían empezado a decir en el vecindario que yo me había ido por voluntad propia, que ya no podía estar sola, que no recordaba bien las cosas. Una de las vecinas, doña Estelita, me miró con pena cuando me la encontré en la farmacia. «Clara, no sabía que estabas tan mal. Tu hija dice que estás confundida, que a veces no reconoces a la gente». Me quedé helada. Era un guión cuidadosamente tejido.
Me estaban borrando como persona, y en su lugar estaban construyendo la figura de una anciana frágil, incoherente, casi peligrosa para sí misma. Solo que yo estaba más lúcida que nunca. Una noche, cerca de las 11, mi celular vibró. Era un mensaje de Paula. «Abuela, mamá dice que te fuiste porque querías estar sola. ¿Es verdad? ¿Estás bien? Te extraño». Sentí una punzada en el pecho. No podía responder con franqueza, pero tampoco soportaba mentirle. Le escribí. «Estoy bien, amor. A veces los adultos se equivocan, pero tú no tienes la culpa de nada. Yo también te extraño». No hubo respuesta inmediata, pero a la mañana siguiente encontré una nota en el buzón de Rosalía. Una hoja doblada, escrita a mano con la caligrafía desordenada de mi nieta. «Te creo. Sé que no estás loca. Sé que algo raro pasa. Quiero estar contigo». Lloré. Por primera vez en días, lloré de alivio. No todo estaba perdido. Ella aún me veía. Poco después, el abogado logró que un juez emitiera una orden de acceso para recuperar mis pertenencias. Fui acompañada por un oficial. Iván se mostró desafiante, pero no tuvo más opción que permitir mi entrada. Fue extraño volver a caminar por las baldosas que yo misma había elegido en un catálogo polvoriento, por los pasillos donde cada rincón tenía una historia, y sentir que todo me era ajeno. Los cuadros habían sido reemplazados. La cocina, reformada sin mi consentimiento. El estudio de Julián convertido en gimnasio. Entré a mi dormitorio y encontré la cama sin sábanas, las paredes vacías, los libros de arquitectura en cajas. Tomé un par de fotografías, no para recordar, sino como prueba. Y luego me dirigí al despacho legal con ellas. Las siguientes acciones fueron rápidas. Solicité la revocación de cualquier permiso verbal de residencia. Cambié oficialmente los códigos de acceso al garaje. Notifiqué a la empresa de electricidad y gas que las cuentas debían regresar a mi nombre. Y mandé a colocar una nueva cerradura en la puerta principal con una empresa independiente. Esta vez fui yo quien cambió las chapas. La reacción fue inmediata. Silvia me llamó enloquecida. Me acusó de traidora, de egoísta, de haberle arruinado la vida. Iván mandó un correo con amenazas veladas sobre acciones legales. Pero yo no respondí. Tenía una estrategia. Y, por primera vez en mucho tiempo, tenía la ventaja. Una semana después, programé una reunión en la sala común del edificio del abogado. Llegaron con expresión grave, pero sin imaginar lo que estaba por decirles. Les mostré todos los documentos, los recibos, las grabaciones de audio que había registrado. En una de ellas, Iván decía literalmente que la vieja ya ni cuenta se da. La casa es nuestra de facto. Y les di dos opciones. O desalojaban la propiedad, voluntariamente en 10 días, sin conflicto, sin escándalo, sin afectar a Paula. O iniciaría un proceso judicial completo, con denuncia incluida por falsificación de firma en un trámite bancario que recién había descubierto. El rostro de Silvia palideció. Iván, por primera vez, bajó la vista. No dijeron nada. Se retiraron sin mirar atrás. Y yo, al verlos salir, sentí que algo dentro de mí se cerraba como una puerta que había estado entreabierta por demasiado tiempo. La maternidad no se borra. El amor no se extingue. Pero también es verdad que hay amores que deben recogerse, guardarse y dejar de ofrecerse cuando se han vuelto objeto de abuso. Durante esos días finales, Paula vino a visitarme en secreto. Se quedó 2 noches.
Le preparé chocolate caliente como cuando era niña. Le conté cuentos antiguos. Y sin entrar en detalles, le hablé de la importancia de la dignidad. Me escuchó con una madurez que me conmovió, y al despedirse me dijo: «No dejes que te callen, abuela. Tú no estás sola». Esa frase fue más que un consuelo. Fue un juramento silencioso entre generaciones. Y supe, sin duda alguna, que lo peor ya había pasado. Lo siguiente no sería un castigo. Sería justicia. Cuando uno ha sido madre durante tantos años, cuando ha vivido en función del bienestar ajeno, no se acostumbra fácilmente a la idea de luchar por uno mismo. Es casi como aprender a caminar de nuevo. La sensación no es de triunfo inmediato, sino de vértigo. Había recuperado el control sobre mi casa, sí, y había conseguido que Silvia e Iván reconocieran, aunque fuera a regañadientes, que habían cruzado una línea que no les correspondía. Pero yo sabía, en lo más hondo, que lo que había roto entre nosotras no se repararía con papeles ni con silencio. Porque no se trataba solo de una traición jurídica o doméstica. Lo que se había quebrado era el pacto invisible que una madre hace con sus hijos desde que los lleva en el vientre. El de cuidarlos más allá del entendimiento. De amarlos incluso cuando ellos ya no aman. De ser presencia constante, aunque la vida cambie y los vínculos se aflojen. Yo había sostenido ese pacto sola durante décadas. Y ahora me encontraba frente a la evidencia cruda de que no todos entienden ese compromiso de la misma forma. Volver a mi casa fue una experiencia extraña, casi fantasmal. Durante los primeros días caminé por las habitaciones con la sensación de que estaba invadiendo un espacio que ya no me pertenecía del todo, aunque la escritura dijera lo contrario. Habían borrado las huellas de Julián con la eficiencia de quien limpia para olvidar. Los portarretratos que siempre estuvieron sobre el piano ahora estaban vacíos. El marco de la puerta del estudio ya no tenía las pequeñas marcas donde medíamos a Silvia cada cumpleaños. El jardín había sido rediseñado por completo, y el viejo naranjo había desaparecido, sustituido por un conjunto de plantas decorativas sin perfume ni historia. Fui recuperando cosas poco a poco, retirando cortinas, abriendo cajas, devolviendo libros a sus estantes, poniendo de nuevo los cojines que mi madre había bordado en los años 70. No era solo una cuestión estética, era una forma de recuperar mi respiración. Pero había algo que no se restauraba tan fácilmente: la confianza. Los días eran largos. A pesar de haber ganado, en apariencia, seguía sintiéndome desplazada. La casa, aunque vacía, conservaba la energía del conflicto. Las paredes parecían haber absorbido los susurros, las mentiras, las estrategias. Era como vivir entre los restos de una batalla. Lo que me sostenía era la rutina. Me levantaba temprano, regaba las plantas, preparaba café, escribía fragmentos de recuerdos en una libreta vieja y me sentaba junto a la ventana a leer. Empecé a ir a la biblioteca del barrio, una pequeña casita de techos bajos y estanterías repletas, donde encontré consuelo entre libros olvidados. Allí conocí a Rebeca, una mujer de mi edad que había sido enfermera durante 30 años y ahora organizaba talleres de lectura para adultos mayores. Hablábamos poco al principio, solo intercambiábamos recomendaciones de novelas, pero con el tiempo, nuestra conversación se hizo más frecuente. Rebeca tenía esa serenidad que viene de haber visto muchas vidas ajenas desde la cabecera de una cama. Me gustaba su forma de escuchar, sin interrumpir, sin juzgar. Un día, mientras tomábamos té en una pequeña cafetería, le conté mi historia. No toda, pero lo suficiente. Ella me miró con ojos de alguien que entiende el dolor sin necesidad de detalles.
Hay hijos que aman a sus madres como raíces, me dijo. Y hay otros que solo las aman mientras les sean útiles. Tú diste sombra, Clara. Y ellos ya no supieron qué hacer con ese árbol cuando dejó de darles frutos. Sus palabras me acompañaron durante semanas. Paula venía a verme de vez en cuando. Siempre haría escondidas. Decía que su madre se enojaba si sabía que seguía en contacto conmigo, pero que no le importaba. Nos sentábamos en el porche, hacíamos rompecabezas, hablábamos de libros y a veces solo nos quedábamos en silencio. Un silencio cómodo. Un silencio de dos personas que se quieren sin necesidad de justificar nada. Una tarde, me trajo un cuaderno que había armado con dibujos y notas. Era una especie de diario de memorias que ella había reconstruido. Fotos mías, frases que yo solía decir, pequeñas historias que recordaba de cuando era niña. «Es para que no se pierda lo importante», me dijo. Lloré. No pude evitarlo. Fue el regalo más profundo que había recibido en mucho tiempo. Y también fue una confirmación. Yo no había fallado del todo. Había sembrado algo bueno, algo que resistía. Pero a medida que pasaban las semanas, comenzaron a llegar rumores. Me enteré por Rebeca de que Iván había perdido su trabajo. Al parecer, uno de los movimientos que hizo usando mi dirección como aval salió mal, y la empresa descubrió irregularidades. Silvia, por su parte, había dejado la galería. Algunas personas decían que fue por presión, otras que por vergüenza. Lo cierto es que su mundo comenzó a desmoronarse. No me alegré. En absoluto. Esa idea de que el sufrimiento de los otros nos da satisfacción es una trampa peligrosa. Lo único que sentí fue un cansancio enorme. Me había pasado la vida sosteniéndolos. Y ahora, por primera vez, los veía derrumbarse sin que pudiera o debiera intervenir. Me dolía, pero no podía hacer nada. O quizás no debía. Un día recibí una carta. No una llamada, no un mensaje. Una carta escrita a mano, con tinta azul, en un sobre sin remitente. La letra era de Silvia. Al principio pensé que sería una disculpa, un intento de recomponer algo. Pero al leerla, comprendí que era una mezcla extraña de culpa y manipulación. Me decía que entendía que yo me sintiera herida, pero que también debía entender que ellos habían actuado por necesidad, que la presión económica, el estrés y mis actitudes cada vez más erráticas los habían llevado a tomar decisiones apresuradas. Me pedía que no fuera dura, que pensara en Paula, que quizás podríamos encontrar una forma de compartir la casa, al menos por un tiempo. Sentí cómo la sangre me subía al rostro. No había un solo perdón en toda la carta. No había reconocimiento del daño. Solo excusas, justificaciones y una petición velada de regresar al estado anterior, como si nada hubiera pasado. La rompí. No como gesto de odio, sino de claridad. No podía volver. Y no quería. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con una libreta, la misma donde anotaba ideas para cuentos cuando Silvia era niña. Escribí durante horas. No con intención literaria. Era una especie de testimonio. Una forma de ordenar todo lo vivido, de darle sentido. Y en medio de ese ejercicio, comprendí algo importante. Todo este proceso no se trataba solo de recuperar mi casa, ni de proteger mi nombre, ni siquiera de salvar la relación con mi nieta. Se trataba de recuperar a Clara, la mujer que había quedado enterrada bajo capas de roles, de renuncias, de silencios. La mujer que fue arquitecta, esposa, madre, amiga.
La mujer que sabía decir que no, que sabía levantar la voz, que sabía sostenerse sola. Y esa mujer estaba volviendo. La mañana siguiente me levanté temprano y fui al despacho del abogado. Le pedí que preparara una declaración formal de patrimonio y que redactara un testamento nuevo. Excluí a Silvia e Iván de la herencia, no por venganza, sino porque necesitaba poner en papel la verdad emocional que me gobernaba. Designé a Paula como mi heredera principal, bajo la figura de un fideicomiso, que se activaría solo cuando cumpliera la mayoría de edad y siempre que sus padres no interfirieran en su relación conmigo. También dispuse que parte del inmueble se destinara, a mi muerte, a un fondo para mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Salí de ahí con los papeles en la mano y una tranquilidad que no recordaba desde hacía años. Ese fue el punto de inflexión. Ya no era solo una víctima que buscaba justicia. Era una mujer que reconstruía su destino con las piezas que le quedaban. Y aunque la casa seguía oliendo a viejas disputas, cada día que pasaba tenía más el aroma de quien la habita con verdad. Aprendí a estar sola sin sentirme sola. Volví a cocinar para mí, a hablar con las vecinas, a escribir pequeñas crónicas que Rebeca me animaba a leer en el club de lectura. Me sentí útil. Me sentí viva. Me sentí, por fin, en casa. Y supe, con certeza, que lo peor ya había pasado. Lo que viniera después, lo enfrentaría de pie. Después de haber recuperado mi casa y haber tomado decisiones firmes respecto a mi patrimonio, pensé que lo peor había quedado atrás. Sin embargo, la calma fue efímera. Una mañana, al revisar el buzón, encontré una notificación judicial. Silvia e Iván habían interpuesto una demanda en la que alegaban que yo no estaba en condiciones mentales para gestionar mis bienes y que necesitaba un tutor legal. La acusación era devastadora, no solo por su contenido, sino por venir de mi propia hija. Me senté en la cocina, con la carta temblando en mis manos, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. La traición tomaba una nueva forma, más cruel y calculada. No solo querían despojarme de mi hogar, sino también de mi autonomía, de mi dignidad. Llamé a Eugenio, mi abogado, y le conté lo sucedido. Su voz, habitualmente serena, se tornó grave. Me aseguró que responderíamos con firmeza, que presentaríamos pruebas de mi lucidez y que no permitiríamos que esta infamia prosperara. Los días siguientes fueron una vorágine de citas médicas, evaluaciones psicológicas y recopilación de documentos. Me sometí a cada prueba con la determinación de quien defiende su verdad. Los profesionales que me evaluaron confirmaron mi plena capacidad mental, y sus informes se convirtieron en pilares de mi defensa. Sin embargo, el proceso judicial avanzaba, y cada audiencia era una herida abierta. En una de las sesiones, Silvia declaró que yo tenía episodios de confusión, que olvidaba cosas importantes y que había firmado documentos sin entender su contenido. La escuché sin poder creer que esas palabras salieran de su boca. Quise gritar, interrumpirla, pero me contuve. Sabía que debía mantener la calma, que la verdad estaba de mi lado. Cuando llegó mi turno, hablé con claridad, relatando los hechos, mostrando los documentos y las evaluaciones que respaldaban mi versión. El juez me escuchó con atención, y pude ver en su rostro una mezcla de sorpresa y compasión. Mientras tanto, Paula seguía visitándome en secreto. Me contaba cómo en casa todo era tensión, cómo sus padres discutían constantemente y cómo ella se sentía atrapada en medio de un conflicto que no comprendía del todo. Le aseguré que la amaba, que nada de esto era su culpa y que siempre tendría un lugar conmigo. Sus visitas eran un bálsamo en medio de la tormenta. Un día, al regresar de una audiencia, encontré la puerta de mi casa forzada.
Alguien había entrado y revuelto mis cosas. Llamé a la policía y presenté una denuncia. No tenía pruebas, pero sospechaba que Silvia o Iván estaban detrás. Era un intento más de intimidarme, de hacerme sentir vulnerable. Pero lejos de amedrentarme, el incidente fortaleció mi determinación. Eugenio presentó una contrademanda por difamación y acoso. El proceso se volvió más complejo, pero también más favorable para mí. Los informes médicos, las pruebas de la irrupción en mi hogar y los testimonios de vecinos que habían presenciado comportamientos sospechosos por parte de Iván fortalecieron nuestra posición. Finalmente, el juez desestimó la demanda de tutela y falló a mi favor en la contrademanda, ordenando a Silvia e Iván a mantenerse alejados de mí y a cesar cualquier intento de interferencia en mi vida. La sentencia fue un alivio, pero también una tristeza profunda. Había ganado legalmente, pero había perdido a mi hija. La relación estaba rota y no sabía si alguna vez podría repararse. Sin embargo, tenía a Paula, y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Decidí dedicar mi tiempo a actividades que me llenaran de alegría. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca local, retomé la jardinería y comencé a escribir mis memorias. Cada día era una oportunidad para reconstruirme, para encontrar paz en medio del caos. Y aunque las cicatrices permanecían, también lo hacía mi resiliencia. Nunca pensé que una mujer pudiera sentir tanto alivio y tanto dolor al mismo tiempo, como si dos ríos corrieran dentro de ella en direcciones contrarias, uno alimentado por la dignidad y el otro por la pérdida. Cuando el juez falló a mi favor y desestimó por completo la demanda que Silvia e Iván habían presentado para declararme incapaz, no sentí júbilo, ni una victoria explosiva, ni el deseo de celebrar. Sentí algo más parecido a la quietud que se experimenta después de un largo naufragio, cuando por fin se pisa tierra firme, pero las piernas aún tiemblan, y el cuerpo no sabe si debe correr o sentarse a llorar. Me quedé en silencio mientras Eugenio recogía los documentos, y solo al llegar a casa me permití sentarme en mi sillón de siempre, ese que resistió 3 mudanzas y la infancia de Silvia, y exhalar todo el aire que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. La casa estaba en orden. Las cortinas abiertas dejaban entrar la luz del atardecer, y durante un instante sentí que era posible volver a hacer empezar. Pero el precio de esa paz era alto. Demasiado alto. Silvia no volvió a buscarme. Desde el fallo del juez, no llamó, no escribió, no envió ningún mensaje. Iván, por supuesto, también desapareció del mapa. A través de Paula supe que habían decidido mudarse a casa de una tía en otra ciudad para replantear su vida. Paula lo dijo con una mezcla de confusión y alivio. Me preguntó si yo estaba enojada, si pensaba que ella también debía irse con sus padres. Le tomé las manos con firmeza y le dije que ella siempre tendría un lugar conmigo, que no tenía que elegir entre nosotros, pero que si deseaba quedarse, yo la recibiría con todo mi corazón. Lloró. Fue la primera vez que la vi llorar desde que todo comenzó. Me abrazó y me dijo que no quería perderme, que no entendía por qué todo se había descompuesto tan rápido, tan profundamente, y que a veces deseaba que todo fuera como antes, cuando jugábamos a adivinar nubes en el jardín y preparábamos galletas los domingos. Le prometí que mientras estuviéramos juntas, seguiríamos encontrando formas de ser felices, aunque el mundo se empecinara en arrebatarnos los mapas. En los días que siguieron, una extraña calma se instaló en la casa, como si el eco de las batallas recientes hubiera quedado atrapado en las paredes y ahora se estuviera disipando lentamente. Comencé a escribir mis memorias con más constancia.
Lo que había sido una especie de ejercicio terapéutico se convirtió en una labor casi urgente, como si necesitara dejar por escrito no solo los hechos, sino también las emociones que los acompañaron, los matices que nadie más podía contar. Rebeca, mi amiga de la biblioteca, me animó a compartir fragmentos en el grupo de lectura. Al principio dudé. No sabía si quería exponer esa parte de mí, tan cruda, tan íntima. Pero finalmente accedí. Una tarde llevé unas páginas y las leí en voz alta. Al terminar, hubo un silencio largo, seguido por algunos aplausos y varias lágrimas. Una mujer del grupo, de unos 80 años, se acercó y me dijo: «Gracias por poner en palabras lo que muchas hemos callado». Ese día entendí que mi historia no era solo mía, era también de tantas otras mujeres que han sido ignoradas, descartadas, traicionadas por aquellos a quienes más amaron. Pero justo cuando creía que todo se había estabilizado, llegó una carta certificada. Pensé que sería algún trámite legal menor, quizás una notificación de cierre del expediente judicial, pero al abrirla, descubrí que era una citación. Iván me había denunciado por acoso moral y difamación, argumentando que yo había iniciado una campaña para arruinar su reputación profesional, y que como resultado había perdido su empleo y su estabilidad emocional. Al leer esas palabras, sentí una mezcla de incredulidad y cansancio. ¿Cómo se atrevía? Después de todo lo que hizo, después de mentir, de manipular, de intentar quitarme mi propia vida y autonomía, ahora tenía el descaro de presentarse como víctima. Respiré hondo, dejé la carta sobre la mesa y llamé a Eugenio. Su reacción fue de una tranquilidad admirable. Me dijo que no me preocupara, que era una estrategia desesperada y que se caería por su propio peso. Pero aún así, me afectó, no por miedo, sino porque cada nueva acción de ellos era como una puñalada en la misma herida, una confirmación cruel de que ya no había camino de regreso. La audiencia se fijó para 2 semanas después. Durante ese tiempo, Paula decidió quedarse conmigo de forma indefinida. Sus padres no se opusieron. Creo que en el fondo sabían que ella ya había tomado una decisión. Su presencia en casa fue un bálsamo. Volvimos a nuestras rutinas. Leer en voz alta, ver películas antiguas, cocinar juntas. Pero también hubo espacio para el silencio, para las conversaciones profundas. Una noche, mientras preparábamos té, me preguntó si yo alguna vez me había sentido culpable por haber sido dura con su madre. Le respondí que sí, muchas veces, que no existe madre perfecta, que seguramente cometí errores, pero que una cosa era equivocarse y otra muy distinta era permitir que te borraran. Le dije que nunca esperé que Silvia fuera igual a mí, ni que pensara como yo, pero que lo que había hecho superaba cualquier desencuentro generacional. Paula asintió, con los ojos tristes, pero sin rencor. Era una joven con más sabiduría de la que su edad sugería, y tenerla cerca era como tener una promesa de que algo bueno aún podía crecer entre tanto escombro. El día de la audiencia vestí de forma sencilla pero firme. Blusa blanca, falda azul marino, el reloj de Julián en la muñeca y un pañuelo de lino que mi madre me había bordado cuando cumplí 50 años. Eugenio me acompañó. Iván llegó solo. Su expresión era tensa, sus movimientos nerviosos. Comenzó a hablar con tono victimista, relatando cómo mi campaña de desprestigio había afectado su salud mental, cómo lo habían despedido injustamente, cómo su familia había sido destruida. El juez lo escuchó con atención. Cuando fue mi turno, mostré las pruebas. No había ningún correo, publicación,
mensaje o acción que demostrara acoso o difamación de mi parte. De hecho, desde el fallo del juez anterior, me había limitado a continuar con mi vida, sin mencionar públicamente su nombre ni sus acciones. Presentamos testigos, vecinos, miembros del club de lectura, incluso Rebeca, quienes confirmaron que jamás me habían oído hablar mal de Iván en ningún contexto. Fue un proceso breve. El juez desestimó la denuncia por falta absoluta de pruebas y advirtió a Iván que cualquier nueva acción judicial infundada sería considerada acoso legal. Salí del juzgado con una sensación que no sabría describir. No era euforia, ni alivio. Era algo más sereno, más hondo. Como si, después de tanto pelear, por fin el universo me estuviera diciendo: ya basta. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora puedes vivir. Paula me esperaba en la entrada. Me abrazó con fuerza. ¿Terminó?, preguntó. Asentí. Terminó. Esa noche, al volver a casa, encendimos una vela en el patio, donde alguna vez estuvo el viejo naranjo, y nos sentamos en silencio. No hacía falta decir nada. El viento movía las hojas, el cielo estaba limpio, y dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, no había ruido. Han pasado varios meses desde aquella última audiencia, y aunque el calendario sigue marcando sus días con la misma obstinación de siempre, algo dentro de mí ha cambiado para siempre. No sé si se puede hablar de paz verdadera después de una guerra familiar tan larga y silenciosa, pero lo que sí puedo decir con certeza es que he encontrado un tipo de serenidad que no conocía. Una serenidad sin aplausos, sin festejos, sin grandes gestos, pero que se parece mucho a la libertad. La casa volvió a ser mía, no solo en el sentido legal, sino también en el emocional. Cada rincón, cada objeto, cada habitación fue recuperando su historia, su propósito, su pertenencia. Volví a poner los portarretratos con las imágenes antiguas, los planos originales que Julián y yo dibujamos en aquellos años de sueños compartidos, las cortinas de lino con olor a sol, las tazas de loza que sobrevivieron a tantas mudanzas y desayunos. En familia, incluso me animé a plantar un nuevo naranjo en el jardín, no como réplica del anterior, sino como un símbolo nuevo, una promesa hacia adelante. Paula sigue viviendo conmigo. Sus padres no lo impidieron ni lo favorecieron. Simplemente se hicieron a un lado, como si el peso de sus propias decisiones les impidiera ya intervenir en nada más. Ella terminó el colegio con notas excelentes y ahora se prepara para ingresar a la universidad. Quiere estudiar historia del arte, una pasión que, según me dice, heredó en parte de mí. Por esa manera que tengo de contar las cosas con detalles, con pausas, con emociones que se sostienen en la voz. A veces me pregunta si extraño a su madre, si aún guardo rencor. Le digo la verdad. La extraño, sí, pero no como se extraña a alguien que se fue, sino como se extraña a alguien que cambió tanto que ya no puedes reconocer. El rencor, en cambio, hace tiempo que se disolvió. Lo tuve, claro que sí. Me quemó por dentro durante días, semanas, tal vez meses. Pero un día me desperté y ya no estaba, porque entendí que no era mío, que el rencor es una carga que solo beneficia a quien te hirió. Y yo no estoy dispuesta a seguir cargando dolores ajenos. Sigo escribiendo. A veces pienso que lo que empezó como un simple intento de ordenar recuerdos se ha convertido en algo más. No sé si lo llamaré libro, ni si lo publicaré alguna vez. Pero ahí están mis palabras, cada día, acumulándose como ladrillos de una casa nueva que construyo desde el papel. Rebeca me dice que algún día deberíamos presentarlo en el club de lectura. Me hace reír esa idea,
pero también me conmueve. Porque durante tanto tiempo me sentí invisible, descartada, como si el mundo ya no tuviera espacio para una mujer como yo, una mujer mayor, con arrugas en el rostro pero con una voz aún firme. Ahora sé que no es así, que hay lugar, que solo hace falta alzar la voz con claridad, con verdad, sin miedo. En las tardes, cuando el sol se filtra por la ventana del comedor y tiñe de naranja la madera antigua de los muebles, suelo sentarme con Paula a tomar té. Hablamos de todo y de nada, de sus planes, de mis recuerdos, de películas, de libros. A veces nos quedamos calladas, compartiendo el silencio con la familiaridad de quienes no necesitan llenar los huecos con palabras. En uno de esos silencios, me dijo: «Abuela, tú me salvaste». Y aunque no dije nada en ese momento, por dentro supe que todo el dolor, todo el esfuerzo, toda la lucha, habían valido la pena. Porque más allá de haber recuperado una casa o una cuenta bancaria, lo que realmente recuperé fue el derecho a existir con plenitud, con dignidad, con presencia. A veces pienso en Silvia. Me la imagino en otra ciudad, intentando recomponer su vida, reescribiendo la historia desde su versión. No la juzgo. No me interesa tener la última palabra. La vida es demasiado corta para aferrarse a las disputas, pero sí he aprendido a poner límites, a decir que no, a defender mi espacio, mi nombre, mi legado. Y eso no lo olvido, porque una mujer de mi edad, cuando ya ha vivido suficiente, no necesita vengarse. Le basta con resistir, con permanecer de pie, con mirar de frente. Y yo, después de todo, sigo aquí. No intacta, pero entera. No sé cuánto tiempo me queda. Ninguno lo sabe. Pero lo que tengo ahora es suficiente. Una casa con historia, una nieta que me abraza sin condiciones, un jardín que vuelve a florecer, y una voz que aprendí a recuperar justo cuando el mundo quiso silenciarla. Eso, para mí, es victoria. Y también paz.